Mis bohemios amigos, bienvenidos a su podcast Político y Bohemio. Recientemente, entre el 6 y 10 de junio, se llevó a cabo la 9ª Cumbre de las Américas. Para esta cumbre no fueron invitados por su anfitrión Joe Biden, presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Fueron invitados Venezuela, Cuba y Nicaragua. Por ser considerados estos, por el país anfitrión, unos países que están fuera del orden democrático, son considerados unos países, unas dictaduras, unos regímenes autoritarios. Por tanto, el anfitrión de la cumbre sintió que no tenían cabida estos países en una cumbre de países democráticos. Por supuesto, dentro de los países de Latinoamérica, del continente, hubo distintas reacciones. En algo en que coincidieron la mayoría es que debieron haber invitado a estos países. En el ejemplo de México, quien no fue su presidente, sino que fue un enviado especial, el presidente de México, Manuel López Obrador, expresó que debieron haber invitado a estos países y de forma solidaria no asistió, dando una especie de espaldarazo a estos mandatarios, más por razones ideológicas que por otro tipo de razones. Mientras que los presidentes de Colombia, Duque, y de Chile, Boric, expresaron que les hubiese gustado que invitaran a estos países porque siempre es bueno, hubiesen preferido decirle a estos mandatarios frente a frente que no están de acuerdo con su forma de gobierno, o decirles aquellas cosas en lo que no están de acuerdo, cómo llevan sus gobiernos, en aquello en lo que ellos piensan que atentan contra la democracia, que atentan contra el sistema de los derechos humanos, contra la libertad de expresión, y ya que no están allí, no iban a poder expresárselos frente a frente. Mientras que el mandatario argentino, Fernández, expresó: no están todos los que tienen que estar. Igualmente en el tono de Manuel López Obrador, como espaldarazo a estos mandatarios. La respuesta de estos mandatarios de los países no invitados, Venezuela, Cuba y Nicaragua, no se hizo esperar. El presidente Nicolás Maduro de Venezuela respondió haciendo una gira en Euroasia, Medio Oriente y el norte de África. Específicamente, el mandatario visitó Turquía, Irán, Argelia, Kuwait, Qatar, y tuvo una videoconferencia con el presidente de Azerbaiyán. Ahora, ¿con quién se reunió? Obviamente se reunió con los mandatarios de estos países. Hicieron algunos intercambios o algunos acuerdos en materia económica, cooperación entre los países con los que ya Venezuela tiene lazos económicos, políticos e incluso militares. Pero quiero llamar la atención lo siguiente: aislar estos países
lo que trae es, por ejemplo, que Nicolás Maduro haya ido hasta Irán a refugiarse en los iraníes. Ya todos sabemos ya de qué van los iraníes por el mundo. Y se reúne con un mandatario, se reúne con un personaje como Jamenei, el ayatolá Jamenei. Ese ayatolá que quiere que Israel desaparezca de la faz de la tierra, ese ayatolá que apoya grupos terroristas, no solo en Medio Oriente, sino mucho más allá de Medio Oriente. Los argentinos saben de eso. Europa, Estados Unidos sabe de eso. Y además se reúne con un señor como Erdogan, presidente de Turquía. Un señor que no está muy caracterizado por ser alguien demócrata, muy demócrata. Un señor que aspira volver a refundar el Imperio Otomano para Turquía. Un señor que si ustedes le preguntan a los habitantes del norte de Siria, le van a decir quién es. Un presidente que oprime las minorías étnicas dentro de su país, incluyendo cristianos. Pero más específicamente con la que es más férrea, con la minoría kurda que vive al sur de Turquía. Un mandatario que ha oprimido a la oposición de su país también. Es decir, una persona que no es muy respetuosa de los derechos humanos, la libertad de expresión y las reglas mínimas de la democracia. Es allí con esta gente, es allí con esta gente que se reúne Nicolás Maduro. Pero además tenemos a Daniel Ortega. Daniel Ortega renovando un permiso que le otorgaron a Rusia para que hiciera un intercambio militar o una ayuda humanitaria y permitiera aviones y embarcaciones militares a Rusia en el año 2012, renueva este permiso y este año 2022, en respuesta a la no invitación de los Estados Unidos, del presidente Joe Biden, a la Cumbre de las Américas, invita a los rusos a unas supuestas maniobras militares, a unas supuestas labores humanitarias y a unas operaciones en el Mar Caribe, la parte de la costa del mar territorial de Nicaragua, supuestamente para la lucha contra el tráfico de sustancias estupefacientes y controladas. En mis años que yo tengo de estudios en materia militar, geopolítica, de seguridad, no conozco de que el ejército ruso tenga algún tipo de experiencia en la lucha contra el tráfico de este tipo de sustancias, ni contra grupos delincuenciales dedicados al narcotráfico. No tengo conocimiento. Pero ¿en qué contexto hace Nicaragua esta invitación? Cuando el mundo está convulsionado
por la grosera invasión de Rusia a su vecino Ucrania. Ese es el contexto en el que está Nicaragua invitando a Rusia a territorio de Latinoamérica, su territorio. En un momento en que las relaciones entre los Estados Unidos y Rusia están bastante tensas, en un momento en que Rusia amenaza a toda la humanidad con armas nucleares, con una aniquilación total. En el momento en que Rusia se plantea la suma cero, la destrucción mutua asegurada, cosa que algunas personas aún no entienden lo que significa. De los que apoyan un bando, los que apoyan otro bando, aún no tienen idea de lo que significa. Simplemente por razones ideológicas o están con un bando o están con otro. Algunos son peores, algunos son maniqueístas y le parecen malas las invasiones de los Estados Unidos, pero le parece buena la invasión rusa. En un momento tan peligroso, Nicaragua hace esta invitación. Por supuesto, la reacción de los Estados Unidos fue inmediata. Le planteó tanto a rusos como a nicaragüenses que responderían rápidamente a una provocación. A partir de ahí comienzan algunas voces en Rusia. Una reportera prorrusa, obviamente, planteó en televisión rusa que si los Estados Unidos tenían instalado en Ucrania misiles cerca, que ya podían estar cerca de Moscú, como si los misiles intercontinentales no pudiesen llegar a Moscú desde los Estados Unidos o desde otras de sus bases, que si los Estados Unidos ya tenían instalados cerca misiles, pudiesen llegar a Moscú, ya era hora de que Rusia colocara cerca de los Estados Unidos, de la costa de los Estados Unidos, algo más fuerte, obviamente en alusión a armas nucleares. En Nicaragua, el presidente Daniel Ortega expresó que no tenían intenciones de colocar bases rusas en territorio de Nicaragua porque su constitución se lo prohíbe, como si ellos fueran muy respetuosos de las leyes y la constitución. Daniel Ortega, el que pulverizó la oposición nicaragüense, la oposición política nicaragüense, ese que ha atacado grotescamente, descaradamente, impunemente a la Iglesia Católica en Nicaragua. Este mismo Daniel Ortega, el comandante del ejército sandinista de Liberación Nacional, este mismo Daniel Ortega que tiene cualquier cantidad de años siendo presidente, con elecciones fraudulentas, prohibiéndole a sus rivales más fuertes ser candidatos. Este mismo Daniel Ortega, que tiene a su esposa en cargos públicos, el mismo Daniel Ortega que miente, que es corrupto, que es un dictador. Según Daniel Ortega, estas tropas rusas, estos aviones y naves rusas que van a llegar a Nicaragua son, como ya dijimos, para labores humanitarias, para la lucha contra el tráfico de sustancias ilícitas. Por el bien de la humanidad, deseamos que a los rusos no se les ocurra traer misiles nucleares
o asentar algún tipo de base, aunque sabemos que son capaces de hacerlo, sin ninguna duda. Ya lo hicieron en los años 60 en Cuba. Hoy en día, un Vladimir Putin, que es una persona mucho más vehemente, radical, que aquellos mandatarios que eran un poco más razonables, a pesar de que recordamos aquel Nikita Khrushchev quitándose un zapato y dándole golpes al púlpito en las Naciones Unidas. Bueno, era un hombre que a la final era mucho más racional de lo que podía hacer este señor Vladimir Putin. Esperemos que no suceda eso. A lo que quiero llegar con todo esto es en una opinión, luego de analizar estos acontecimientos. Somos de los que piensan que aislar a estos mandatarios lo que hace a la final es aislar a los países. Cuando hablo de aislar a los países me refiero a las poblaciones de estos países, a quienes están a favor y a quienes están en contra de estos señores. El no haber invitado a estos señores a las cumbres de las Américas suprimió la oportunidad de que muchos de los mandatarios de la región le dijeran las verdades en su cara a estos señores. Algunos pensarán, eso no sirve de nada. No, sí sirve. Sí sirve. Tenerlos allí, decirles en qué no están de acuerdo, como debe ser la política, encararlos, traerlos nuevamente al sendero del sistema internacional, obligarlos a que vuelvan al respeto de las reglas mínimas de la democracia, obligarlos a que haya una apertura en estos países, a que hayan elecciones justas, libres, democráticas, a que respeten la disidencia de sus países, a que respeten verdaderamente la ley. Para eso son estas cumbres. Esas cumbres no deben seguir siendo una reunión de amigos, una especie de reunión de club social. No, en estas reuniones se tienen que tratar temas álgidos y se tienen que tratar los verdaderos problemas de la región, del continente, en este caso de la Cumbre de las Américas, de todo el continente americano. De por qué, teniendo a potencias como los Estados Unidos en nuestro continente, Canadá, y yo incluyo a Brasil, a pesar de sus problemas sociales y de su pobreza. Brasil es un monstruo, es un gran país con grandes potencialidades. Que por no invitar a estos países a la cumbre, estos países vayan y busquen refugio con señores como los rusos, como los iraníes, como los turcos, más que como los turcos, como el mandatario turco, para no mezclar al pueblo turco o para no confundir al pueblo turco con este señor, a pesar de que muchas personas lo apoyen y hayan votado por él. Los pueblos no tienen la culpa a la final de esto. De que se refugien en un hombre que en estos momentos lleva a cabo una brutal guerra, una guerra genocida, una invasión genocida, y venga para acá. Latinoamérica tiene años de que estos señores, lleva años de que estos señores se estén aprovechando de nuestra desunión, se estén aprovechando de estos matices radicales que se están viendo en Latinoamérica, de que con aquello del discurso antiimperialista y del discurso de que las potencias europeas y los Estados Unidos se aprovecharon durante muchos años de nosotros, y ellos son una especie de amigos con los que culturalmente no compartimos
nada, pero ellos se hacen ver como nuestros hermanos y amigos, y la realidad es que nos están depredando. La realidad es que China está depredando Venezuela, la realidad es que Rusia está aprovechándose de Venezuela y se ha llevado todo el oro que se ha podido llevar para financiar esta guerra. La realidad es que Irán no le interesa el bienestar de Venezuela. Lo acabamos de ver. Tomaron una refinería entregada por el gobierno en concesión. Lo primero que hicieron fue sacar a todos los trabajadores venezolanos. Esos mismos trabajadores que cuando expropiaban, esos mismos trabajadores que cuando Hugo Chávez Frías, expresidente de Venezuela, tomó por asalto la industria petrolera, decían, así es que se gobierna. Esos mismos trabajadores fueron echados a un lado. Lo cierto es que aislar a estos países es aislar a sus poblaciones. Es que estos señores, estos mandatarios, radicalicen aún más su postura, acudan a otros países que están fuera del orden internacional también, a otros mandatarios que también son cuestionados, y nos involucren incluso en guerras, nos involucren en conflictos en los que nosotros como latinoamericanos, en nuestro caso como venezolanos, no tenemos nada que ver. Estos mandatarios tienen que ser encarados, estos mandatarios tienen que ser obligados a respetar la democracia, la libertad, los derechos humanos. Seguir aislando a estos países es seguir dándole años de vida a estos regímenes autoritarios. Mis bohemios amigos, para mí es un verdadero gusto estar aquí siempre para ustedes, cada semana preparando estos materiales desde nuestros humildes conocimientos. Espero, como siempre, que les haya gustado y están conformes con todo lo que aquí están recibiendo. Denle like a los videos, clic a la campanita para que semana a semana le lleguen todas nuestras notificaciones. Y suscríbanse, recomienden el canal. Este material es para ustedes. Mi nombre es Fred Erwin López. Este canal es Político y Bohemio. Y nos vemos la próxima. Muchas gracias por estar allí.